Hoy día de cocido, unas lentejitas verdinas o pardinas, las que queráis. Ricas, ricas las dos. Pero digo, las lentejas solas son muy buenas. Y si le pongo una morcilla de Beasain, morcillita de puerro y cebolla, esto sí que es categoría. Yo soy de la cofradía de la morcilla de Beasain, de la cofradía de la morcilla. Fijar cómo suena y mirar qué bonitas son. Así son en crudo y así quedan cocidas. Esta es cocida. Y nosotros vamos a poner las lentejas en marcha. Vamos a poner las lentejas en marcha. Yo tengo aquí 4 tipos distintos. La lenteja es la legumbre que mejor ha soportado el bajonazo de consumo de legumbres. Mejor que la alubia y el garbanzo, ha soportado mejor la lenteja, se ha consumido más. Pero os quiero decir que está recomendado hasta 50 gramos diarios de lenteja por persona. Y que las legumbres son muy, muy interesantes para la salud. Se ha dejado de comer legumbre y se ha empezado a comer otras muchas cosas que no son tan buenas. O sea que estaros atentos y vamos a volver a lo que verdaderamente es interesante. Y en este caso, la legumbre es lo que nos importa. Y para hacer un buen plato de lentejas, lo que tenemos que hacer es poner las lentejas a cocer con agua, porque lo que sí voy a aclararos es una cosa, que normalmente se han solido consumir las lentejas pues cociéndolas con costilla, con tocino, con morcilla, chorizo, yo qué sé, con un montón de cosas. Yo os recomiendo siempre que hagáis las lentejas solas, con un puerro, si queréis un tomate, y agua y sal. Las ponéis a cocer a fuego lento y en 35 o 40 minutos están hechas. Y aparte cocéis todo lo que sea, pues como en este caso la morcilla, que yo la he cocido aparte para así desgrasarla, porque si no, las lentejas van a coger demasiado sabor a morcilla, y luego resulta que, pues que igual resultan un poquito fuertes. Y de esta manera la lenteja, que es muy rica, va a seguir manteniendo su sabor y por otra parte vamos a poder disfrutar de la morcilla o de lo que queráis. En este caso, morcilla de Beasain, que es mi pueblo, y son muy buenas. A ver, todos los años hacen unos concursos de morcillas, menudas peleas hay. Allí probar y probar y probar, que si esta, que si la otra, que si el picadillo de esta está muy gordo, esta sí que está bien picada, fíjate toda la verdura, cómo se deshace en la boca, qué aroma tiene. Ay, parece que le ha puesto un poco de especia, de no sé qué, tiene demasiado puerro, tiene poco puerro, y eso es interesantísimo, porque eso quiere decir que hay una cultura, y la cultura siempre es buena. Y lo que sí, yo las morcillas que conozco, en toda esa zona que es mi pueblo, Beasain, todo que es el Goierri, Villafranca, Ordicia, Lazcano, Ataun, Segura, Ormeiztegui, se hacen morcillas extraordinarias. Y luego tienes otras zonas, yo conozco en Vizcaya otras zonas buenísimas de morcillas de verdura. Y luego en Burgos la morcilla de arroz y en Álava la morcilla de arroz es extraordinaria. Y luego hay otras morcillas que conozco menos, que son con piñones y demás, que he solido comer de Extremadura, que también son deliciosas. O sea que cada uno tiene su marca de la casa. Y las asturianas para las faves, a tope. Bueno, vamos a poner estas a cocer, las vamos a tener cociendo 40-45 minutos y cuando estén cocidas haremos el resto de la historia, porque la morcilla tenemos cocida. Haremos en una sartén un sofrito de ajo, cebolla bien picadita, sofreiremos bien, lo sacaremos del fuego y le añadiremos pimentón dulce o picante, eso a vuestro gusto, y luego se lo añadimos a las lentejas. Troceamos la morcilla y la metemos, pero ya cocida, o sea que vamos a esperar 40-45 minutos y volvemos a la carga. Vamos a poner el sofrito de estas lentejas en marcha. Llevan 40 minutos, en estos 5 minutos yo preparo el sofrito, se lo añado, cortamos la morcilla y esta receta a punto. Otra de las cosas que os quería decir, que cuando muchas veces os quejáis de que os lleva mucho tiempo el cocinar, y vuelvo a repetir, como suelo decir otras veces, que no os preocupéis, si se puede hacer en puchero normal es lo perfecto. Pero en una olla rápida se os van a hacer en 12-15 minutos, y eso no es tiempo. O sea que tú pones unas lentejas, un cacillo de lentejas, con unas verduritas en una olla, la sal, 15-20 minutos y tenéis las lentejas hechas, o en menos, en 10 minutos, en 10 minutos. Y luego se le hace un sofritito para darle un poco de gracia, como vamos a hacer ahora, y esto es un plato de primera. Y esto... Vamos, esto no es tiempo. Otra cosa es que tengas que hacer, pues no sé, pues unos pasteles, o quieras hacer un hojaldre, o quieras hacer unos bombones en casa,
que sabes que vas a preparar caza, bueno, pues sabes que te lleva tiempo, hay que macerarla, hay que cocerla a fuego lento. Pero bueno, unos disfrutamos en la cocina, pero los que no disfrutéis tanto en la cocina, pues quiero quitar de la cabeza que la cocina es que hay que estar toda la mañana. De toda la mañana nada, para nada. Para hacer un buen plato de lentejas y ponerlo ahí mientras se están haciendo y cada 10 minutos le miras un poquitín y haces así, y le pasas con una cuchara de palo por el fondo, despacito, que cuezan siempre a fuego lento, porque así es la manera de que no se deshagan y que el caldito sea espesito, gordito, ¿eh? Voy a poner un chorrito más de aceite, ya que aquello está totalmente desgrasado. Ahí. Bueno, el pimentón tenemos aquí, yo le voy a poner pimentón dulce, ¿eh? Porque hay niños en casa y con los niños pues no se puede. Ahora, si fuera cosa de mayores, yo le había puesto pimentón del picantito. A mí me va un poco la marcha esa de... No el picante ese que te abrasa, pero comer las cosas con el bici ese que decimos nosotros, el bisigarri ese. Que le dé vidilla, ¿eh? Bueno, voy a cortar la morcilla. Esta la tengo cocida. Esto, en todo lo que es el País Vasco, se venden pinchos de morcilla de verdura en casi todos los bares. En casi todos los bares hay pinchos de morcilla en invierno, ¿eh? La época buena de la morcilla siempre es en invierno. Siempre invierno. Y así, como la hemos cocido aparte, pues se le ha ido mucho de la grasa que tenía, ¿eh? Y así las comemos más suaves. Bien. Ahora, para añadir el pimentón, sacamos del fuego, ¿eh? Porque si no se puede quemar el pimentón, ¿eh? Sacamos del fuego, como una cucharada de pimentón. Lo rehogamos así, siempre fuera del fuego el pimentón, ¿eh? A ver cómo va esto. Bien. Lo apago ya. Así. Bueno, y ahora a la cazuela. A ver. Venga. Ya vais a ver, un plato de lentejas. Ya hay esa historia, ¿cómo era aquel que le vendió por un plato de lentejas? ¿Eh? Y yo también me vendería muchas veces por un plato de lentejas, porque suelo tener un hambre a veces que me mareo. Bueno, aquí vamos a meter las morcillitas ahora a que se calienten. Así. Simplemente para que se caliente, porque luego el sabor, yo no quiero que las lentejas sepan mucho a morcilla. Yo lo que quiero es que las morcillas estén calientes y las lentejas sepan a lenteja. Y para eso, esta es la clave. Vamos a dejar descansar aquí ahora 5 minutos, así, fuera del fuego, descansar para que se calienten bien las morcillas. Y lo servimos. Al loro. Mira qué sensación. Allá va. Las lentejas pardinas con morcilla de Beasain. Casi nada. A mí me hacen las morcillas la viuda de Olano, que es una señora que con sus hijos, bueno, hacen morcillas en cantidad. Y Beasain es un pueblo que es un pueblo muy industrial, ¿eh? Se hacen trenes. Hay una fábrica grande, la fábrica grande, que le hemos llamado siempre. Pero es impresionante en un sitio que sea tan industrial, cómo se ha cuidado el tema este de la morcilla, porque la morcilla es un ser muy simple, quiero decir, por lo barato que es, porque la morcilla ha sido de pobres, con sangre, unas verduritas, cocer, dándole aromas, con toque, pero después de ver esto, te das cuenta que lo que les gusta a los pobres les puede gustar a los más ricos del mundo, porque este plato de lentejas es como para venderse. Vamos, allá va. Aupa Beasain. Dice, mi amigo Roberto Miranda me ha dicho
que es el especialista del sonido, que hable con la cabeza alta. Porque si hablo con la cabeza baja, que no sé qué, que del micro. Y no sé si va a poder dar así las rentas, porque va a tener que andar así. Y yo no, yo creo que casi mejor me pongo normal. Es que Roberto, como le gustan las cosas bien, me dice, no bajes tanto la cabeza, porque hago así, Claro, y no quiero oír ruidos de esos. Bueno, venga, vamos a hacerlo normal, como siempre. Si sale con un poco de ruido, pues con un poco de ruido. Vamos a hacer una tarta muy fácil. Le vamos a llamar tarta fácil de frutas. Y además así aprovechamos la época de las frutas buenas, buenísimas que tenemos. Tengo un molde de horno, un molde de tartas, que lo he untado, lo he pringado de mantequilla y lo reservo aquí. Y tengo aquí manzana, pera y plátanos. Y unas nueces. Vamos a ver, mirad, Y es tan fácil como lo que vais a ver. Después de pelar la manzana, la pera y los plátanos, que me falta pelarlos, hago así unas lonchas. Ahí, y la última. Y con la pera, la misma historia. Las peras, qué ricas están ahora, Y las manzanas. Esta es la época buena, buenísima para comer este tipo de frutas, Y bueno, y las naranjas, pues que la verdad es que las frutas son importantísimas. Aquí el coscorrito para la basurita. Colocamos las manzanas mezclado, Manzanas, peras. Fijaros, esto sí que tiene alimento y vais a ver qué cosa más rica. Esto ya sé que lo vais a hacer un montón, porque es muy fácil. Manzana, pera, voy con el plátano, un par de ellos, lo meto. Y otra vez volvemos a cocinar plátano, Para que no piense nadie que el plátano solamente hay que comerlo en crudo, que por supuesto que hay que comerlo en crudo el plátano. Pero si lo cocinamos queda muy bueno también. Y entonces vamos a volver a cocinar como otras veces hemos cocinado otros. Lo troceamos como a los niños. ¿Os acordáis aquello que a los niños, la merienda? ¿Cuántas meriendas habremos comido en nuestras casas de plátano machacado con un poquito de azúcar? ¡Oh! Y me da una pena dejar de ser pequeño porque ya no me dan este tipo de postres. Yo quiero volver a ser pequeñito como antes. Qué bien comía, qué bien. Las nueces bien picadas. Vaya, se lleva sustancia esto, Ralladura de un limón y una naranja, la ralladura. Para darle saborcito de frutas. ¡Buah! Esto va a ser un espectáculo. Vais a ver, 2 cucharadas de azúcar. Y ahora esto lo vamos a tener como 10 minutos, un cuarto de hora en el horno, tapado con un papel de estos de papel de plata que le llamamos. Así. Tapadito. Ahí. Nos vamos a ir al horno y lo vamos a tener 10 minutos, un cuarto de hora. Y mientras tenemos esto en el horno, vamos con 3 huevos, mantequilla y azúcar, bien batido, bien batido, bien batido, bien batido, bien batido, y luego un poquito de harina y un poquito de levadura. Haremos la mezcla, volveremos a sacar esto a los 15 minutos, le echamos la crema que nos ha salido de ahí y volvemos a meterlo al horno. Vais a ver qué bizcocho de frutas interesantísimo. Venga, al horno, a esperar. Y mientras vamos a hacer lo que os he dicho. Mirad, muy fácil, 3 huevos, como estos. 1, 2. Qué basura, No creéis que voy tirando aquí en la cocina las cosas. Un basurero aquí, categoría, Bueno, es que como siempre voy tirando para ahí, igual os creéis que con qué montón tiene que tener este ahí. No. 2 cucharadas de azúcar. Le voy a poner 3, que estoy hoy dulce. Venga. Un poco de mantequilla, que no esté muy dura, que esté blandita. Así. Y ahora, batidora. Esto se podría hacer con la típica varilla. Y sin prisa, Esto tiene que montar bien, Cuando esto esté bien montado, le añadiremos un poquitín de leche.
y un poquitín de harina. Con un sobre de levadura, es suficiente. Y luego ya sacamos de dentro las frutas, le quitamos el papel, le echamos toda esta crema encima y lo volvemos a meter al horno 20 minutos luego, ¿eh? Pero merece la pena. Hoy en las lentejitas de primero y este postre de segundo vamos de proteínas, vitaminas, hidratos. ¡Ay! Vamos a llegar a la Navidad con fuerza. Con fuerza. En Navidad vamos a preparar unos menúcitos, ya os dije hace unos días que estamos ya al llegar. Lo haremos bien pensado, bien pensado. Y como os recordé hace unos días también, ir pensando que a los que os guste un tipo de cosas que en Navidad luego sube mucho de precio, ahora acercaros a los mercados, que es la forma buena de ver cómo están las cosas. Vais a los mercados, miráis bien. Uy, digo, qué medianas más frescas y a qué buen precio. Limpitas, hechos los trozos y bien guardaditas al congelador. Que siempre suelo decir yo que el congelador no lo tenemos para tener barra de pan. Que barra de pan ya tiene siempre la vecina un casquito de pan. Un día os conté el del abuelo de 90 años que fue a por 1 millón de pesetas de pan y que le dice la panadera... Pero ¿para qué quiere usted tanto pan? Que se le va a quedar duro. Y yo, para eso quiero, para eso quiero. Bueno, pues vamos a seguir así un ratito, 5 o 10 minutos, hasta que monte bien, esté todo bien mezclado. Luego le añadimos la harina y la levadura y sacamos la fruta. Vamos a esperar 5 minutos. Vamos a añadirle la harina, le he añadido el vasito de leche. Bueno, el poquitín ese de leche, Añadimos bien la harina ahora, tamizada aquí, así para que no haya grumos. Perfecto. Bueno, esto lo tengo a punto. Ahí, goteando a la fregadera, chaval. No me manches la cocina. Vamos a ver cómo están nuestras frutas aquí en el horno. Y ahora le queda otro ratito de horno, Y cómo calienta. Ahí. Bueno, ya se han ablandado un poquito las frutas. Ahora le echamos la crema que tenemos aquí. La crema... bueno, la harina la tenía mezclada con el sobre de levadura, que no os... Me habéis visto echar la harina, pero lo tenía mezclado con un sobrecito de levadura, para que luego quede más esponjoso, Lo ponemos todo... Esta tarta es muy, muy rica, A ver, una espatulita de madera. Y así aprovechamos todo. El plátano huele que alimenta. Le damos un meneo para que se asiente bien la crema. Y ahora lo volvemos a cerrar. Y al horno 20 minutos más. Y en estos 20 minutos vais a ver qué especie de bizcocho delicioso nos va a quedar. Luego le echaremos un poquito de azúcar glass por encima para que quede bonito, bonito. Y a la mesa. Ha pasado los 20 minutos y esto tiene que estar. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que os he dicho. Fijaros. Le voy a poner azúcar glass, sí. Así encima de eso y así no mancho la mesa. Por ejemplo así, Mirad. Uy, qué bonito. Esto se puede decorar luego con unas frutas por encima, Eso ya a gustos. Yo lo voy a dejar así mismo. Y esto hay que presentarlo aquí en el mismo molde,
y aquí tenemos ración para 6 o 8 personas para disfrutar en casa con algo que alimenta. A la mesa. Y aquí tenemos manzanas, peras, plátanos, nueces, huevos, azúcar y si queréis canela. Hoy os voy a hablar un poquito sobre el azúcar. El azúcar, ya sabéis que normalmente, bueno, en muchas hojas de muchas plantas y muchas raíces se concentra el azúcar, pero normalmente los azúcares que nosotros conocemos son el azúcar de caña y el azúcar de remolacha. Y una vez recogidas las remolachas y las cañas, deben ser transformadas rápidamente para que no pierdan su riqueza en azúcar. Esa es la razón de que normalmente las azucareras están muy cerca, muy próximas de los sitios de cultivo y se trabaja sin interrupción durante toda la campaña azucarera, que es entre septiembre y enero. Primero se extrae el jugo, se eliminan las impurezas mediante evaporación y el azúcar se concentra formando un jarabe. Traigo aquí en la mano dos cosas: perifollo, perejil rizado. Esto conoceréis muy poco, la mayor parte de la gente, las dos cosas. Perifollo diréis, oye, pues eso parece perejil. Si eso es perejil, no, no es perejil, es perifollo. Y el perifollo sabe totalmente distinto al perejil. Tiene un toque de anís, pero no os equivoquéis, esto es perifollo, que también hay salsas que quedan muy ricas con el perifollo, os quería enseñar. Y esto es perejil rizado. Yo tengo aquí, el que solemos tener siempre, que no suele ser rizado, que es el tradicional, el nuestro. Mirad, pero este también es perejil. Este, para adornar y así, queda bien, pero este es el que andamos nosotros, nuestro perejil es mucho más aromático. En Francia utilizan mucho más el rizado, pero nosotros que utilizamos este, y este es mucho más aromático, muy fino y, como todos sabéis, muy decorativo, tanto como este o más. Bueno, vamos a descansar de perejiles y perifollos y nos vamos a ir a la receta. Seguimos con las verduras. Hoy vamos a hacer un plato de borrajas. Yo, lo que pasa es que tenía pocas, he conseguido pocas y las he tenido que cocer. Ya os enseñaré otro día lo que son las borrajas. Es como una especie de cardo en pequeño, una verdura muy fina, probablemente la más fina que haya, probablemente la más fina. Y yo los he cocido aquí al vapor. Hay que limpiarlos bien, como las pencas de acelga y los cardos. Hay que limpiar bien, quitarle los hilos y la telita que tiene por fuera. Y luego los he cocido al vapor con agua y sal, en esta cocedera. Bueno, los he cocido y aquí ahora los voy a poner en salsa con unos guisantes que tenía congelados. Hay que aprovechar porque el mes de mayo fue muy bueno este año de guisantes y congelé unos cuantos kilitos limpios, congelé. Blanquearlos en agua hirviendo y los metí en unas bolsitas, he sacado y los he cocido, y los tengo reservados. Entonces, en esta cazuela voy a poner un chorro de aceite de oliva, le voy a añadir 2 cucharadas de harina y luego le voy a añadir caldo. Y así vamos a hacer la salsa en la que vamos a colocar los guisantes, la borraja y los guisantes. Cuando hagamos aquí, vamos a dorar 2 o 3 ajitos. Cuando doremos, echamos la harina, echamos el caldo y metemos los guisantes y la borraja. Dejamos cocer a fuego lento 10 minutos y luego le añadimos huevo cocido. Una receta muy fácil y muy digestiva. Y sabéis que si tomamos 70 kilos de verdura al año, si el año que viene hemos tomado 140 kilos cada uno de verdura, habremos bajado de peso, seguro, habremos bajado de peso, estaremos más delgados, lógicamente, y estaremos más sanos. O sea que vamos a ser vivillos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a comer verdura que nos va a mantener en forma y vamos a andar todos mucho más ligeritos. Y lo de bajar de peso, no me digáis que no es buena fórmula,
Pues eso con verdura. Y además, os puedo decir que no dejéis de comer otras cosas por eso, porque la patata, no creéis que engorda, yo siempre, estas cosas os voy a ir repitiendo. La patata tomada en una medida no engorda, y sobre todo si es cocida y así. Si es frita, si son patatas fritas, siempre chupan aceite y ya entonces tomas bastante grasa. Pero si las patatas son cocidas, es en puré, a una crema de legumbres con patatas, 50 gramitos de patata, no engordan, y menos si están cocidas, ¿eh? Luego la legumbre. La legumbre es otra de las cosas que tenemos que hacer más uso de la legumbre que el que hacemos. La legumbre ha sido el fundamento de la alimentación del país. Y en los últimos años, pues todo se enreda tanto el mercado, hay tantas cosas que nos llegan de tantos sitios y dejamos de consumir lo que ha hecho que crezcamos todos y estemos fuertes. Vamos a ver si luego nos va a pasar como les pasa a algunos de los yanquis, que se quedan gordísimos de comer muchas grasas y comer en la calle sin control de nada. Vamos a comer verduras, legumbres, frutas, ensaladas, cremas, disfrutar de la cocina y estar sanos. Bueno, el ajo está dorado, le añadimos la harina, como 2 cucharaditas, así. Ahí. Rehogamos bien la harina. Bien rehogadita, ahí, para que no sepa harina, ¿eh? Y ahora le añadimos un poquito de caldo. Y en este caldito colocamos los guisantes y la borraja, ya cocida, ¿eh? Esto se hace en un instante. Fijaros qué fácil. Ya está. Luego si queda espeso le añadimos un poquito más de caldo, ¿eh? Que cueza aquí un poquito así. Le añadimos la borraja cocida. Qué buena es la verdura. A mí, mi suegra María Luisa, que lo borda, ¿eh? Lo borda, la borraja la borda. Fina, le sale muy fina, muy fina. Un poquitín más de caldo. Se puede ir echando caldo. Si veis que os queda espeso, tranquilamente le añadís un poco más de caldo. En una sartén voy a freír unos costrones de pan frito mientras esto se está haciendo. Ponemos un poquito de aceite. Este aceite en el que freímos los costrones, luego se puede utilizar para lo que queráis, porque eso no coge ningún sabor ni se quema, ¿eh? Le añadimos los guisantes. Este tipo de guisante, este tamaño me encanta. Pequeñito, amarillito, estos son guisantes muy ricos. Esto es en la zona de Zarauz, en la costa, ahí donde yo me surto, hombre, de la mayor parte de las cosas, porque muchas cosas traigo de fuera, ¿no? Pero yo todo lo que puedo intento arramplar de la zona, ¿eh? La zona, porque siempre controlas las cosas en la zona. ¿Sabes? Pues eso, que los guisantes son de la caserita, que te trae lo mismo la leche que las zanahorias, que las judías verdes, que las pochas, que los pepinos. Bueno, eso es una gozada, una gozada. Bueno, vamos a picar los huevos cocidos para tenerlos listos para cuando esto ya, dentro de 8 o 10 minutos, cuando esté cociendo todo así, estará a punto, ¿eh? Cortamos los huevos por la mitad y los picamos. Así, en trozos no muy pequeños, que se vean un poco, ¿eh? Ahí. Así. Ahí nuestras gallinas, qué majas son. ¿Os imagináis que pusieran un huevo al mes? ¿A qué precio estarían los huevos? Oh, las gallinas, desde luego, ya nos dan juego, ¿eh? Entre los huevos, los pollos, los gallos, ya son menos, ¿eh? Los gallos son menos ya, ¿eh? Muy bien. Bueno, le añadimos los huevos cocidos. Vaya plato queda, ¿eh? Queda como una especie de menestra bien buena. Limpiamos la tabla.
Vamos a cambiar el fuego, que esté más fuerte, a que vaya haciéndose despacito. Y aquí ahora, en el momento que esté caliente el aceite, como os he dicho antes, pasamos estos panecitos, que son unos triángulos, los freímos y los colocamos al lado. Los vamos a colocar, vamos a ver, aquí mismo van a estar bien, así presentables, con los colocados los panecitos fritos ahí a la vuelta. Yo creo que va a quedar muy bonito. Siempre que vayamos haciendo las cosas y luego que si encima quedan bonitas, pues mucho mejor. Esto se fríe enseguida, Y mirad qué aspecto, Qué aspecto de cazuela con fundamento. Y esto también de precio, bueno, qué cosa más barata, qué cosa más barata. Y qué cantidad de sabor. Borraja, guisante, huevo cocido y ajo. Esto ya apagamos el fuego, que con el calor que tiene el aceite le va a valer para tostarse del todo. Así. Qué ricos son los costrones de pan frito. No son de régimen, De régimen no son. De régimen sin pan frito. Venga. Hay que aguantarse un poco. Ya sabéis cómo suelo decir yo lo de CLM, comer la mitad para adelgazar. Los que estéis bien y estéis, oye, y queméis grasas y eso, tranquilamente le dais con fundamento al pan frito. Pero los que os habéis pasado 2 o 3 kilitos, 5 y 8 kilos, aguantaros un poco, Que los kilos se cogen comiendo. Está demostrado. Aquí sin comer no engorda nadie. Nadie. Si no, que le pregunten a Manolo. Está fino como una centella. Vamos a ver. Apagamos y colocamos. Mirad. Qué sensación, de cazuela. De fuente, en este caso. De legumbres, de verduras con huevo cocido. En cualquier mesa que presentéis esto, van a comer y van a preguntar la receta. Y qué fácil. Qué fácil. Está todo controlado. Ya veis que las medidas salen a la perfección. Ahora, el toque final. Limpiar los bordes. Vamos a ver guisantito para allá. Se limpia un poquito así el borde, que quede limpio. Y ahora los panes fritos. Los panes fritos se pueden colocar así. ¿Veis? Nada, sencillo, ¿no? Qué contento estoy. Qué fácil. Y qué bueno. Qué abundante. Es que el hogar es el hogar. Es lo mejor. En casa se come como en ningún sitio. Vamos a preparar un lomo de cerdo con una salsa hecha con naranjas que están, a ver, cojonudas. ¿Por qué no lo voy a decir? Porque es que es así como están las naranjas en este momento, impresionantemente buenas. Vamos a aprovecharnos del gran momento que tienen las naranjas, El invierno es clave para las naranjas. Ponemos un chorro de aceite de oliva en este pucherete. Aquí vamos a sazonar ahora con sal y pimienta el lomo de cerdo, lomo de cerdo, mirad, carne blanquita, sal y pimienta. Lo vamos a pasar por harina y lo vamos a sofreír bien. Una vez bien sofrito el lomo, le vamos a añadir zumo de 3 naranjas nuevas, que están impresionantes, como os he dicho. He hablado como Cela, He dicho una cosa como las que dice Cela, tampoco no me he pasado, ¿no? Vale. A ver, vamos a dorar bien el lomo de cerdo ahora. Ahí, dorando.
Cuando esté doradito, lo que vamos a hacer es añadirle un poco de harina, que le voy a poner ahora un poquitín de harina para que se vaya sofriendo aquí, ¿eh? Así, un poquito. Una vez de que esté el lomo y la harina bien fritito, le vamos a añadir el zumo de naranja y vino blanco y quizá un poquito de agua, ¿eh? Venga, vamos ahí, bien doradito. Zumo de 3 naranjas. Ole, buenísimas. Caldo. Y lo vamos a dejar cociendo. Caldo no, vino blanco, perdón. Un buen vaso de vino blanco. Lo vamos a dejar cociendo durante media hora. Aquí, tapado, media hora, a fuego no muy fuerte. Y entonces a la media hora sacamos el lomo de cerdo y lo que haremos es reducir la salsa un poco, reducir la salsa un poco. Y hemos hecho un puré de manzana para acompañar, porque también le va, al cerdo le va en cantidad. Hemos cocido unas manzanas, las hemos pasado y ahí las tenemos en una sartén. Y aquí, en esta otra sartén, lo que haremos es con el caldo que ha reducido aquí, colocarlo en la sartén y añadirle una yema de huevo, ligar la salsa y echar por encima a las lonchas que hayamos hecho con el lomo. Vais a ver qué fácil. Media hora aquí cociendo en el zumo y el vino blanco la naranja. Y luego arremetemos con el resto de la receta. Hemos cocido en el caldo que teníamos hecho con zumo de naranja y vino blanco el lomo de cerdo durante media hora. Hemos sacado el lomo de cerdo y hemos puesto el jugo que quedaba en una sartén y lo estoy reduciendo. Y mientras eso reduce, voy a cortar las lonchas del lomo, para presentarlo. A ver, esta primera tajada, como es un poquito la más fea, esta la dejo aquí. Y fijaros qué presencia tiene esto, extraordinaria presencia. Sujetamos así con un pincho y vamos cortando sin ningún miedo a cortarnos, ¿veis? Nos apoyamos, siempre las herramientas de trabajo son importantes. Esto para una cena fría también, habéis hecho esto y luego en un momento dado cortáis fino fino y se presenta, por ejemplo, pues como se puede presentar un embutido, un jamón cocido, y queda muy rico, con ese saborcito a naranja que le hemos dado con las naranjas que hay ahora tan buenas. Un par más. Así. Ahí, bien. Ahora colocamos aquí en la fuente, así en el centro, por ejemplo. Así. Esto deja una presencia extraordinaria. Esto a ver quién le dice que no. Un poquito de puntitas, os quiero ver ahí, para que me entréis todas. Venga. Así. Bueno, ya tenemos la carne colocada. El puré de manzana está templadito y lo que voy a hacer es limpiar bien una naranja y presentaros los gajos aquí puestos, que para eso había dejado el hueco este. Pelamos una naranja. Bien peladita. Y esto nos va a servir de guarnición con la manzana. Entre el puré de manzana y el gajito de naranja y el trocito de cerdo, va a ser una gozada. Podéis hacer con cualquier carne esto, que estoy haciendo yo. Cualquier carne os viene bien. La que os guste. Y ahora los gajos. Para sacar los gajos, sin la piel, limpios. Con un cuchillito bien afilado, vais sacándolos así. Ahí tenemos, mirad, dejando la piel a un lado y así sin piel, todo para comer.
así y así. Esto queda muy bueno, muy bueno. El contraste es, bueno, impresionante. Ahí. Y a por el último. Así y así. Bien. Bueno. Colocamos aquí la naranja, peladita y el crudo. Y en una salsera ponemos el puré de manzana. Limpiamos bien esto. ¿Y qué sabor va cogiendo? Todo lo que va reduciendo así en la sartén va cogiendo un sabor riquísimo. Venga, el huevo batido. Ahí está. Le echamos un poco de perejil picadito. Y ahora salseamos la carne. Mira. Ahí tenemos. Con un saborcito a naranja, rico, rico. La fuente bien limpia. Y ahora una salsera para el puré de manzana. Lo ponemos aquí, así. Ahí. Y nos vamos para la mesa. Ahí tenemos un lomo de cerdo con gajos de naranja y puré de manzana. Esto es francamente importante y así además las naranjas las comemos de muchas más maneras, que de todas tiene fundamento. Ya sabéis lo que es esto, el típico sifón de siempre, ¿eh? Yo lo tengo guardado en mi casa y lo he sacado hoy para enseñároslo y para deciros a la vez que es muy interesante cuando vayáis a hacer algunos buñuelos o alguna pasta de esas que se tiene que poner un poco así como hueca, como que fermentada, es interesante siempre añadirle sifón. En este caso, como sifones de estos ya no se encuentran, pues un poco de sel, agua de sel, algún agua con gas y hasta cualquier bebida de esas cítricas que hay con sabores a naranja y limón.